Mario, Mario, fíjate, aquí hay una cuestión que me parece muy interesante. No sé si te convenga o si te parece correcto que hagamos un poquito miscelánea a la entrada. Porque podemos hablar justamente de esos rituales, por ejemplo, de lo que a mí me contaron hace unos días. Que yo ya lo sabía, pero que yo me niego a creer, porque me dice, por ejemplo, un amigo, para poder lograr hacer un puente grande como el del Metlac, tuvieron que meter mucha gente. Durante ese tiempo se perdieron casi la mayor parte de los borrachitos que había aquí en la ciudad y ya nunca volvieron a aparecer. Ya no volvieron a aparecer. Sí. Ahora, yo no lo estoy afirmando. No, no, de ninguna Yo manera. simplemente estoy contando que me dijeron, me platicaron eso y que ahora que estuve yo en Cancún, cuando pasé por el puente que va rumbo al aeropuerto internacional, pues me encontré con una efigie de los famosos aluches, porque se supone que si los aluches no daban permiso para estar allí, ese puente nunca se iba a poder realizar. Pues sucede que ponen el pequeño montículo y los 4 puntos cardinales con sus aluches y el puente ahí está. Sí, fíjate lo que tú dices, ¿no? El tema que comentábamos hace un momento de las leyendas, Ajá, sí, ¿no? sí, sí, claro. Todas estas historias entran como una leyenda, Sí. porque lo que tú estás diciendo sobre los puentes, los hemos escuchado infinidad de Perfecto, veces, ¿no? O perfecto, sea, perfecto. se ha Sí, escuchado de no soy el acá. único. Si tú oyes algunos programas de YouTube, te lo van a decir, y, Sí, sí. y si tú oyes que de los puentes de más abajo, más grandes, siempre hay esa creencia, hay esa idea, y bueno, no, uno no puede decir si es cierto, Claro, 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 pero claro. son cosas que se transmiten de generación a generación, ¿no? Ok. Y que nos han llegado. No puede uno decir es cierto, pero tampoco puede uno decir eso no es No cierto. puedo no negarlo porque no está No, uno allí, no, no, claro. no. Sí. Fíjate que entonces sería de esta manera y ya al final hablo precisamente de la experiencia que tuve y que avala mi esposa porque ella estaba conmigo cuando vimos al Chupacabras. Sí, En sí, sí. persona. Fíjate, Sí, y yo quería lástima sacar mi libreta de no, autógrafos, pero eso se me te, per... te faltó pedirle el autógrafo. Fíjate, fíjate que hay casos, y yo creo, hace un rato estaba yo cavilando yo solito. Yo creo que todo el mundo tenemos Por experiencias supuesto que sí. muy raras, y que a veces mejor ni las platicamos, porque dices, las voy a platicar y se me ríen de mí, ¿no? Lo único que hacen es, mucha gente o la mayoría de la gente se va a reír, mejor ahí la dejo. Pero sí, es algo que, imagínate, tú tuviste la suerte de ver eso. Hace un rato yo estaba viendo un videíto, estaba yo limpiando mi computadora y me salió un video que tomé hace varios años cuando pusieron una feria allí en el Beisborama. No sé si recuerdes, ya tiene Sí, como en la parte 5 de seis. atrás, No, 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 adentro del Beisborama. Fue adentro del Beisborama que pusieron una feria. No, no me acuerdo. Fue hace como 5 años o 6. Bueno, Ajá. yo me fui con el dron. Andábamos en la novedad, mi hijo y yo, del Sí, sí, dron, sí. y nos fuimos, mi hijo, mi mujer y yo, a hacer unas tomas. Entonces, apenas estábamos empezando a manejar el dron, y de noche, pues queríamos la noche para que se viera bonito la iluminación de ahí. Pero subimos el dron desde el estacionamiento que está ahí, en el campo de fútbol. Ya ves que Ajá, hay un sí, sí. estacionamiento, de ahí Sí, subimos el sí, sí, dron. sí. La verdad, nosotros no vimos absolutamente nada de lo que se veía el dron, pero lo subimos, no teníamos mucho para moverlo, no teníamos experiencia ni nada, entonces lo subimos, se quedó ahí un ratito el dron y luego lo bajamos. Hicimos como 3 tomas así. Ajá. En una de ellas, ya viéndola posteriormente, estando, digamos que estoy así, el videorama está para allá y los cerros que están allá atrás, hay un puntito blanco, una luz, un lucerito, pero de repente se empieza a mover, va para allá, va para acá, y de repente ya se pierde. Lógicamente bajamos el dron, nosotros eso ni siquiera te das cuenta, pues lo estás viendo en el teléfono, la toma infinito. Ajá. Ya cuando lo vimos en la televisión alcanzamos a ver esa pequeña luz, ¿no? ¿Qué es lo que era?
Bueno, pues ya a la imaginación de cada A quien, la ¿no? imaginación, pero no sé si te acordarás, Mario, no sé si fuiste, cuando yo hice una exposición en el agua, aquí en la Laguna del Porvenir, Ah, llegó Marce y justamente cuando estaban filmando, en la parte de atrás del escenario donde nosotros estábamos en la islita, en la parte de atrás, allá en el cerro, de pronto hubo como una explosión de luz roja, ¡pum! Y luego algo se elevó y luego volvió a bajar. O sea, fue muy rápido, subió y bajó. Y ya pues todo el mundo empezó, ya pues dejó de ver esto, ya puedo ver de plano. Ah, sí, ¿te efectivamente. acuerdas de eso, Sí, no, Mario? cómo no. De hecho, Excelente. yo logré tomar No, 3 o 4 no me fotos. digas, Y excelente. fíjate que de ahí empecé a preguntar, ¿no? Pero le pregunté a las personas que ya, pues ya ves, tú andabas ahí. Ajá. Creo que ya estaba cantando Llerena. a Tino Tiene, Llerena. tiene Creo que Llerena, ya sí. estaba cantando Tino Llerena y lo estaba yo grabando a él. Entonces vi eso, vi la luz Ajá, y lo único que hicimos tomar fotos. Yo tomé unas fotos y mi mujer tomó otras, ajá. pero sí fue algo muy raro. Sí. Pero al rato le empiezo a preguntar a la gente, algunos que, oiga, ¿vio lo que pasó? No, y no. Y es sorprendente que mucha gente no se dio Eh, cuenta. eh, Fíjate, tú sí lo viste. sí. Y después salimos de ahí, ya empezamos a caminar hacia el vehículo, nos metimos a un negocito a comernos algo, no me acuerdo qué nos comimos. Y le dije a la señora, ¿no le tocó ver a usted lo que pasó? Sí, dice como que se ilumina, pero seguido pasa. Exactamente. Seguido pasa, ahí me quedé, ya no supe más de ese tema. Exactamente. Fíjate que por el rumbo de ya de. Yo tenía una casa ya en las Arboledas. Y en las tardes, pues la gente se agrupaba en la parte, en la meseta superior, en la parte de arriba, ahí se agrupaban y yo los veía, pues, se juntaban, yo sé, pues, al ser parientes, se juntan en la tarde, ¿no? Pero era tan seguido que un día se me ocurrió preguntar y me dice, no, mire, gusta ver ahorita, va a ver, mire usted cómo se pelean las brujas. Y eran luces, Mario, luces que venían de acá así, y se metían así en picada, pero con velocidad, y otra subía así y se metía así en picada, pero en picada era velocidad, Sí, pero cuando sí. iban así eran suavecitos. Y si no, luego más entraban así, de dos o tres, pero sí, eran varias veces que vi eso, Mario. O sea, a mí me asombró porque yo decía, bueno, realmente, ¿en qué, o sea, qué somos? ¿En dónde estamos? ¿Qué es nuestro planeta? Obviamente, somos la tercera roca y estamos en un aparente infinito, porque realmente no es infinito, ya se ha comprobado. Y alrededor nuestro hay otros universos. Actualmente se habla de las teorías de cuerdas, pero también se habla de la teoría de los multiuniversos. Multiuniverso, sí, correcto. Es algo totalmente fuerte hablar de esto porque se necesita ya tener cierto conocimiento, no solamente sobre la física cuántica, sino sobre la física ondulatoria, por lo menos para comprender las cuestiones que tienen que ver con el entramado que hay entre las frecuencias, las energías. En este momento, esta lámpara tuya está emitiendo una energía que en realidad es una frecuencia. Se dice que la luz es de alguna forma lineal, pero ya después se empezaron a dar cuenta que en realidad tiene una cierta fragmentación que se va emitiendo como si fueran olas, ¿no? Y otras personas dicen que no, que, o sea, de acuerdo con sus estudios técnicos y matemáticos, la luz va siendo una especie como de imagen holográfica que es simple y sencillamente apariencia. Que nosotros estamos sumergidos en una oscuridad total y que lo que nosotros percibimos es digamos, los decodificadores de la mente universal que le da a cada uno digamos, una potencia para que sintonicen como si estuvieran viendo una televisión o estuvieran escuchando una radio y sintonicen el canal El apropiado canal. para ellos. Sí, sí. Mario, eso me dejó frío, decía yo. Entonces, ya después empiezan a hablar sobre la Matrix y todo esto, y ahí sí, mejor no me meto. Sí, no, ya no.
porque ya son como palabras mayores, ¿no? Y ya el que me diga que sabe, que me traduzca, sinceramente, Mario, no le creo. Sí, Si hablara conmigo, por ejemplo, Albert Einstein me diría, deja de escuchar esas ya. tonterías, porque la cuestión todo es matemática. Mira, hacemos una ecuación y Sí, yo te puedo decir y lo te que lo es lo demuestro, que es ¿no? la ecuación. No, yo te demuestro lo que es ¿No? la Sí, sí. ecuación, O sea, te lo ¿no? demuestro con una ecuación, ¿no? Y ya. Sí, pero no te puedo traducir la Sí, realidad. sí, fíjate que hace unos días veía yo un programita, como tú dices, pues muy superficial de los multiuniversos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que dicen, bueno, alguien que lo estaba narrando te lo explica como tú lo estás diciendo. Dice, haz Sí, de sí. cuenta un sensor de radio, ¿no? Sí, sí, Que te sí. vas brincando de estación y te vas brincando de universo. Ajá, sí, sí. Lo decían, no sé si te ha tocado ver en relación de algunas cosas que han estado subiendo en YouTube, muchas son ciertas, muchas son ya engaño, pero de que choca un carro con otro y el otro carro no estaba, o que a un carro va y se le cruza una persona que la atropella, pero la persona nunca aparece, eh, tomadas según con cámaras, de esas cámaras automáticas que están puestas para el tráfico y para todas esas cosas, ¿no? Entonces, el que explicaba dice, bueno, haz de cuenta, en ese momento se mezclaron dos universos paralelos y ahí se dio ese momento y cada quien se fue a su canal. Acabas de tocar un punto medular en la plática que vamos a tener hoy. Justamente esto que tú estás platicando es porque nosotros íbamos en busca, esa tarde mi esposa y yo íbamos en busca de una imagen que aparece encima del promontorio que está exactamente a un costado de la escuela Pedro García García, enfrentito del jardín de El Murillo Vidal. Del Parque Murillo Vidal. Sucede que en ese lugar hay un vórtice, verbigracia como tu pantalla. Sí. Esa pantalla nada más que pues multiplícala por 10, pero se veía como si fuera una pompa de jabón, o sea, moviéndose un poquito, ¿sí? Entonces a mí me llamó la atención porque yo pensé que era alguna refracción, o sea, incluso llegué a pensar, se me hace que ahí arriba, de alguna forma las canijas arañas hicieron un entramado y eso es lo que me está dando esa imagen. Yo lo llegué a pensar así. Sí, sí. Incluso busqué bien, pues no sé, que el entramado estaba aquí cerquita y yo estaba viendo a través del entramado y pensaba que estaba allá arriba. Pero no había nada, moví con mis manos, toda la cosa y no había nada. Entonces le dije a mi mujer y ella también es muy curiosa y vamos a ver qué. Pero ese lugar, cuando yo platiqué justamente con un muchacho, con un señor que trabajaba ahí en el jardín, me decía, mire maestro, allí en ese lugar entran cosas y estoy seguro que por allí también salen muchas cosas Deben de de aquí. salir, ¿no? Eh, Posteriormente, pasando el tiempo, cuando vuelve a aparecer esa imagen allá arriba de ese promontorio, me encuentro a Winnie y eso ya te lo había platicado, abajo del Ajá, puente sí, de las 6, exactamente. y entonces me dice, mire, profe, allá arriba estaba el movement, mire, aquí está, y me muestra la cámara y me dice, mire, ahí está, mire como cuando yo lo empiezo a enfocar, es cuando él se abre sus alas y se va. Digo, no me digas, ¿por tienes foto? Aquí está mi video, ahí están las fotos. Digo, mándamelas. Nunca me mandó nada. Eso es lo malo, Nunca ¿no? me mandó nada. Y eso es la cuestión. Pero de que estaba asombrado por lo que vio, No, pues entonces, imagínate. entonces, eso que tú estás diciendo sobre los portales, sobre las entradas que nosotros accidentalmente tenemos en diferentes partes del mundo. Y no podemos olvidarnos, Mario, que esta es una zona mágica porque la zona de Córdoba antes fue poblada digamos, por prehispánicos, pero eran unos prehispánicos muy especiales porque prácticamente era un lugar como para rituales, ¿no? Había una divinización en esta zona porque incluso por la parte donde es la tierra, el terreno de este muchacho, Tino Llerena, el Ah, terreno de su sí, papá, cómo no. ahí está un panteón Sí, prehispánico, ¿sí? efectivamente, sí, sí. Eso nos comentó Y algún déjame día. decirte que eh, mi hermano, su hermano de Tino, fue esposo de mi hermana. Y entonces, como son dueños de ese lugar, él le regaló a mi hermana un niño de piedra
que tiene una cajita, o sea, que tiene abierto como una cajita justamente en el vientre. Y es un niño dormido, es un niño muerto, Sí. de piedra. Y se lo regaló. Y mi hermana pues se lo llevó para su casa. Y a partir de ese día empezaron a aparecer los chaneques en su casa. Era una cosa que a ella le preocupaba porque le tiraba las cosas. Y luego andaba con su niño, con su único hijo varón que tiene, que se llama Daniel. Pues el niño estaba pequeñito. Andaba corriendo el chamaquito. Es que aquí está el niño, aquí está el niño. Y ella andaba corriendo detrás Ahí andaba jugando con él, ¿no? Mario, en serio, dices. Sí, O sí. sea, todo eso que estoy platicando, por eso a mí, yo lo platico, mira, con mucho gusto, porque doy fe de que esto fue de esta manera. Palabras más, palabras menos, y que todavía vive esa gente como para que puedan dar fe de lo que estoy diciendo, Mario. Eso es lo más bonito de todo Sí, esto. efectivamente, ¿no? Efectivamente, que ahí podrías decir, no me sucedió a mí, pero las personas son fidedignas las que me lo están Totalmente contando, de ¿no? acuerdo, sí. Ahora, nosotros fuimos, Jaime, el doctor Aisamar, fuimos a hacer una investigación de campo, pero minuciosa, con medidas, tomamos fotografías, medidas, llevamos el GPS para poder calcular el sitio exacto donde se encontraba esa roca, que es la roca de los sacrificios. Luego un maestro, una persona que sabe, un antropólogo, nos dijo, no, no es una piedra de sacrificios, es una piedra vigía. Ahí se subía un individuo y de ahí lanzaba digamos, los mensajes hacia un punto y hacia otro, porque si ustedes se cruzan esa barranca, del otro lado está una piedra idéntica. Debe haber otra. ¡Wow! No, hombre, pues ¿Eh? poco a poco vamos develando el velo de Isis, mi Sí, estimado sí, Mario. sí, sí, se va uno enterando de cosas que... Exactamente. Y lo hermoso de todo esto es que yo lo escribo pues para que quede por lo menos un vestigio para que posteriormente a lo mejor sale otro Andrés Manuel López Obrador a decir, no es cierto señores, aquí en este país nunca hubo prehispánicos, realmente llegaron los españoles a reconocer a su raza antigua y San se acabó, Y ¿no? Oliver estaba equivocado, ¿no? Oliver está totalmente equivocado, doy fe porque mi familia era de esas. Fíjate. No, pues hay tantas cosas que contar y Sí, tantas cosas sí, que sí, platicar que... esta broma realmente, viene muy a tono, porque, Por lo de su libro. por lo de su libro, mira, su libro yo, con todo respeto, nada más una persona que se da el tiempo para escribir, tiene todo mi respeto, ¿sí? Sí, Porque no sí. es fácil hacerlo. Y de lo que diga, también es muy respetable porque todos tenemos el derecho a expresarnos y a creer lo que mejor nos venga en gana. Así es, ¿Sí? sí, desde luego. Ya de ahí pues parten los que le pueden creer fidedignamente y los que digan, no, pues no es cierto, porque siempre va a suceder. El mundo es así, Claro. antagónico desde que apareció. Y tenemos, como dicen, entérate, léelo. Claro, claro, por supuesto. No creas todo lo que digo, Por ¿no? supuesto. Investiga lo que tú y tú Todo. saca tus conclusiones. Esto desde es lo luego, más, ¿no? esto es lo maravilloso. Sí, 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 indudablemente, tenemos esa Mario. libertad de decir, bueno, Oliver me platicó este cuento, me gustó, pero yo de aquí para acá ya no creo y estoy en lo correcto, Totalmente ¿no? en lo correcto, totalmente en lo correcto. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque sí es cierto, mira, de cualquier manera, de la forma en que lo quieran creer los puristas, porque los puristas son el principal, los puristas son los que están atacando al expresidente. Yo no soy purista. Yo simplemente, pues me asombra, ¿no? Me asombra esa capacidad que tiene el señor de que a sus años, pues se ponga a jugar a las canicas. Y eso, pues, también es muy respetable, pero me asombra. Entonces digo, bueno, está bien. O sea, juega el juego que muy pocos jugamos, ¿no? Claro. Pero lo bonito de todo esto es que, eh, pues como tú dices, ¿no? No todo es creíble. ¿Por qué razón? Porque si la ciencia oficial, que justamente por ser oficial, con todo respeto, ya no tiene mi respeto. Por eso, ¿por No, qué? ya, Porque ya. si tiene que pasar por las manos del gobierno, de la oficialidad, para palomearlo, Para que le ya dejen, sí, perdió toda su credibilidad. credibilidad. Hablo con mi hermano y me habla acerca de JJ Benítez con respecto de que la única obra que realmente vale la pena de JJ Benítez es el número 1, el caballo de Caballo. Troya.
contra los 9 restantes que ya empiezan a hablar de cosas muy mafufas, y dice él, pues hasta ahí le creo. Sí, Sin sí. embargo, hay un hombre que escribe, que es Andrea Faber-Kaiser, que escribe, por ejemplo, El Cristo de Cachemira, y él es justamente el que habla sobre, por ejemplo, el efecto del aceite de colza, que es el que mata a muchas personas en España, bajo una supuesta, pues, era ¿cómo le llaman esto? Una gripe proveniente del aceite de colza. Y resulta que había sido un producto que había fabricado una empresa muy conocida alemana, y que eso hicieron unos experimentos en los tomates allá en España, y la gente, pues como en España no usan herbicidas ni insecticidas ni nada de eso, pues lo comían así, del cesto a la boca, vámonos, ¿no? Aquí todavía apenas estamos empezando a lavar la fruta, A hacer limpieza, ¿no? ¿no? Sí. Pero pues allá conocen la limpieza de su lugar, pues dicen, no, pues vénganos tu reino. Y eso fue lo que los mató. Entonces, Andrea Fabricay se habla sobre eso, y eso fue lo que lo llevó a la tumba. No se murió, No, lo no, no, murieron. ese lo ayudaron, Lo lo ayudaron, le echaron ayudaron. una mano. Pero, pero dentro de ese contexto existen otras obras, por ejemplo, este señor Carlos Castaneda, que habla sobre las obras de Don Juan. Y Carlos Castaneda es muy puntual porque Carlos Castaneda casi no opina mucho sobre la relación que tuvo con el señor Don Juan aquí en el norte del país, con respecto de los conocimientos de los viajes realizados por el peyote, por la mezcalina del Sí, peyote. exactamente. Y entonces este hombre le da una muestra tácita del poder chamánico que tenemos nosotros en México. Pero lamentablemente, a esas alturas, pues hasta eso está perdiendo su vigencia, su credibilidad. Su credibilidad ¿Sí? sobre todo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Por qué razón? Pues porque la gente de pronto empiezan a oír hablar acerca del CERN, del Gran Colisionador de Hadrones, que se encuentra en Ginebra, en Suiza, y que es un círculo de 27 kilómetros a más o menos 50 metros abajo del nivel de la Tierra, y allí lanzan los famosos hadrones, que son en realidad subpartículas atómicas que las lanzan a una gran velocidad, y después digamos, de una cantidad de revoluciones, las chocan, por eso es un colisionador, las chocan, y lo que resulta de ello son micro o mini, o sea, Mini explosiones, no ¿no? son mini explosiones, pero son, ¿cómo te diré? Creadoras de otras partículas, y dentro de esas partículas se encuentra el bosón de Higgs y la antimateria, Antimateria, sí. que de acuerdo con lo que se pronostica en este terreno tan maravillosamente asombroso, es que con una cantidad mínima de antimateria podemos tener a todo el mundo iluminado durante una buena cantidad de tiempo. Sí. Mario, ya metidos en el asunto de lo que estamos hablando de las frecuencias y de las puertas dimensionales, yo personalmente asumo toda la responsabilidad. Yo creo que estos señores lo que hicieron fue crear un aparato que moviera la Tierra a otra dimensión. O sea, Sí. no es necesario que lo crean, investiguenlo. Sí, sí, exactamente. Sí, investiguenlo, pero ojo, hubo cambios sustentables a partir de diferentes partes del tiempo, el tiempo el siguiente pasado, donde por ejemplo apareció había un señor que lo metieron a la cárcel, un negrito él y creó, de acuerdo con su nombre, creó el efecto Mandela. El efecto Mandela Ajá, sí, sí. establece que hubo un antes y un después dentro de el aspecto lineal del tiempo en los últimos años. De manera que después de ese movimiento que hizo el CERN, ¿no? De teletransportar al universo conocido, o por lo menos al planeta, pues se cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, se dice, ¿verdad, Mario? Alteraron. Alteraron
Entonces no saben si realmente Mandela murió en la cárcel o Mandela salió y murió. Eso, O sea, sí. ahí es donde ya dicen, ah, caray, pues es que yo me acuerdo que fue así, que murió ya en la cárcel. Y otras dicen, no, 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 él salió y murió libre. Ya. Entonces ahí es esa alteración y después los botones de Mickey Mouse y las manos de Abraham Lincoln ahí en el lugar digamos del panteón Famosos. De los héroes. de los héroes, pues porque pues, tenía una mano abierta y otra mano cerrada, y ahora las dos las tiene cerradas, o algo pasó allí. Y pues esa no se puede cambiar porque es de piedra. Sí, es una estatua, un monumento, como Sí, dicen, sí, ¿no? sí. Mario, eso, ahora, déjame decirte, ¿por qué creo eso? Una razón muy interesante. Anteriormente, hace aproximadamente como unos de 8 a 15 años, venía una estrella, por acá por la parte de atrás, venía una estrella. Tú a las 7 u 8 de la noche ya veías que poco a poco iba haciéndose más grande. Supuestamente los que saben decían que era la llegada de Nibiru, ¿sí? Exactamente, sí, Y sí. que no iba a colisionar con la Tierra, pero iba a pasar tan cerca y por su tremendo tamaño del planeta, iba a absorber el núcleo de la Tierra. Pues obviamente sin núcleo, sin corazón, pues todo desaparece, ¿no? Entonces se creó el CERN y se cambió el lugar de la Tierra y ahora ya no vemos esa estrella allí. Ya no está. No, sí. Ya no está. Y es difícil decir, oh, pues es que no se cambia una estrella de un día para otro. Sí, claro. ¿No? Ahora, esa es una teoría realmente, ¿no? Ustedes pueden googlearlo, pueden buscarlo, y ahí está, ¿no? Desde el inicio, desde el asunto del famoso proyecto Manhattan. Ah, bueno, sí, Desde también. a partir de allí inicia el tratamiento de la creación del famoso CERN, y ahora es una realidad. Sí, Mario. desafortunadamente tal vez o afortunadamente no sabemos si sea para bien de la humanidad, que seguramente no. Pero eso de que decían que estaban buscando la partícula de Dios, ¿no? Sí, es muy extraño, Sí, porque, sí. bueno, yo, yo no soy para nada religioso, se los digo muy honestamente, realmente, no me avergüenzo porque realmente no hay nada de que, cada quien es libre de creer o no creer, así que pues, yo no creo nomás y Sí, ya, ya. y ya. Pero, sin embargo, pues uno se da cuenta, por ejemplo, que dentro del CERN, los principales financiadores, los principales patrocinadores, pues es el Vaticano, Mario. Así es, sí. Sí, ¿Sí? sí, son Y, los que... y como 120 países o 110 países más o menos. Entonces, todo el mundo dice, ah, pues yo quiero meter, pues, que me una bola a toque. la buchaca. ¿Por qué? Porque, pues, para Sí, que me toque lo que me toque. Aunque solo sea un poquito más de expectativa de este planeta. claro. Que tarde que temprano, damas y caballeros, pues va a colisionar. Pues sí, al final de cuentas, seguramente no nos va a tocar, ¿no? Seguramente no nos va a tocar, pero tarde o temprano esto se tiene que cambiar. Así es, Mario. Fíjate que en el 2012, cuando se iba a acabar el mundo, de acuerdo con una estela maya, Exactamente. es cuando se despertaron más los instintos de supervivencia de las personas que estudian. Porque además, gente, pues realmente en su actitud bovina, un poquito invertebrada y fanática sobre todo, pues ni les va ni les viene. O sea, para ellos el problema más grave que pudiera haber es que pues la vaca de Doña Obdulia no tuviera su becerrito, o que la hija de la vecina de aquí junto, pues no se casara, o se casara y ya no entregara buenas cuentas. Eso era problemas reales del Sí, mundo. sí, los Ya lo que problemas. pasara allá en el espacio, lo que pasara en China, en Rusia, estaba tan lejos, porque decía la gente, es que el mundo está tan lejos, Sí, y justamente exactamente, ¿no? Ya esa no. percepción, esa percepción existía todavía en ese venturoso año del 2012, que ya en diciembre supuestamente se acababa el mundo, Venía el ¿sí? cambio, ¿no? Venía el cambio.
Sin embargo, si ustedes observan, si ustedes observaron de alguna forma, lo que pasó fue ese cambio que yo les estoy hablando, Sí, sí. ¿no? Ese cambio es algo que realmente a mí me llamó mucho la atención porque yo estuve recluido en un hospital en el León, Guanajuato, en esos días porque tuve un choque y entonces pues yo estaba en estado de coma, creo como 20 días o 23 días más o menos, y cuando yo desperté, pues el mundo para mí era, era mi casa y todos los que estaban allí eran mis hermanos, eran puros desconocidos, pero yo los trataba como si fueran yo mismo. Y ya pues comíamos hasta con los dedos, porque pues sinceramente creo que volví a la etapa de la infancia, y era yo como un niño y comía yo con los dedos. O sea, sinceramente andaba yo con una bata y unas chanclitas y cinchones, porque pues así andaban todos, estábamos en un pabellón de varones que todos estaban mal de la azotea. Obviamente esto fue terrible y ya cuando salí, pues el mundo cambió totalmente para mí, porque yo tenía algunas manifestaciones eh, muy alteradas, o sea, mi mente quedó muy dañada en el sentido de que tuve la impresión, Mario, eso te lo digo, ya te lo he platicado alguna vez, tuve la impresión de que me salía de mí mismo. Caminando por aquí, por el Parque 21 de Mayo, por la Avenida 1, subiendo a un costado de lo que es la catedral, yo voy caminando sobre la Avenida 1, sobre el 22 de Mayo, cuando de pronto me salgo de mí mismo. Me salgo y yo estoy arriba y me estoy viendo que sigo caminando. Entonces se despertó una inquietud, o sea, si ya estoy muerto, porque obviamente eso tiene que ser, ya estoy muerto, ya no estoy adentro de mi cuerpo. Entonces, ¿qué mueve mi cuerpo? ¿No? Sí. Yo lo comenté con muchas personas, lo comenté con muchos médicos. Obviamente los médicos pues les dio risa. Están tan lejos de creer que algo así pueda suceder. Y ya pasado ese tiempo, ya pasando desde entonces, desde 2013 ya, ahora que lo escucho yo mismo en mis labios, pues se me hace tan extraño, tan lejano, pero así fue y dejo constancia de eso en uno de mis libros, en un libro que se llama Kamazots, que es sobre el vampirismo. Y justamente en ese terreno, Mario, yo perdía la memoria constantemente. Yo venía caminando y de pronto, pues ya, ¿ahora qué? ¿Dónde soy? ¿A dónde voy, no? ¿A dónde voy y dónde estoy? Bueno, y para pronto, ¿quién soy? Y me paraba yo, me acuerdo que me paré una vez ahí en Modatelas en la esquina, y como siempre, pues, mucha gente que lo conoce a Sí, uno, ¿no? Adiós, efectivamente. Oliver. Oye, ven, por favor, ya que le hablo a este individuo. Ven, por favor. ¿Qué pasó? Oye, fíjate que no lo vas a creer, pero me siento tan mal. ¿No te acuerdas por dónde vivo? Ay, hay tanto así. Sí, pues vámonos, yo voy para tu casa, vámonos por ahí. Y ya caminando, Mario, ya en el camino, pues ya empiezo a reconocer, y fue tan grave, fue tan extrema esa sensación que no me avergüenzo de reconocerlo. Yo un día decidí hacerme menos. No, digo, ya eso ya es mucho. Yo voy a cometer alguna locura, voy a hacer algo y no sé, no voy a responder sobre esto. Y decidí acabar conmigo. Cortar con... No sé qué fue lo que pasó. Yo conocí a una persona, un individuo muy inteligente. Y él me dijo, ¿sabes qué? Mire, profe, yo lo voy a apoyar. Vamos a hacerle unas aplicaciones. Y me puso imanes en el cuerpo. Me los puso, ¿no? Y yo creo que a partir de eso empecé poco a poco, porque fueron varias veces, fue una vez, luego fue otra vez, luego fue otra vez, ¿no? Y ya empecé como a centrarme, a Equilibrarte. equilibrarme, sí, Equilibrarte. porque estaba yo excesivamente flaco, Mario. Cuando yo llegué de León, cuando yo llegué de León, que mi viaje había sido a Aguascalientes, pero yo me quedé en León y ya de ahí salí, pues ya me pude regresar a Córdoba. Cuando yo llegué de León, estaba yo flaco, pelón, y tenía yo 3 hoyitos acá en esta parte y 3 de este otro lado, que eran muy dolorosos. Y todavía, de vez en cuando, que hace mucho frío, ay, siento Sí, un algún... intenso dolor aquí en 6 partes del cerebro.
que pusieron algunos cátodos, algunos ánodos, no sé, algunos puntos para las neuronas, que yo creo que eso es lo que mantenía vivo, ¿no? Aparte de las soluciones que me ponían intravenosa, ¿no? Y una sonda que tenía directamente al estómago. Fue algo que ahora, al transcurso del tiempo, Mario, me da un poco de terror, ¿eh? Pues debió haber sido un accidente muy fuerte, ¿no? Mira, en realidad, yo venía en un flecha amarilla. Yo venía en el asiento 27. Y entonces, un pobre señor que iba en su tráiler, le dio un infarto. Infarto. Lo único que hizo fue volantear y ¡poing! Que va por detrás en el carro que venía en el otro carril y lo lanza o lo empuja a lo que es la pared de contención, que en ese tramo de Silao era una gran pared, su muro de contención bien, Sí. bien fuerte, ¿no? Entonces se lleva la primera línea y la segunda línea, y pues la primera línea pues los despanzurró, ¿sí? La segunda línea pues sí los lastimó, pero parece que siguieron vivos. Pero yo venía junto y casi cerquita, el golpe fue de chicotazo. Entonces yo El recibí un retorno. golpe en la cabeza, en la parte de atrás, y pegué al frente y luego otra vuelta, de manera en que se me dislocó algo aquí en el Cuello. cuello y quedé inconsciente. Inconsciente totalmente. Entonces dice, ¿no? Que cuando me bajaron, pues me pusieron un collarín, ¿no? Porque me veían totalmente con el cuello chueco. Entonces, vaya, yo me asombro porque digo, bueno, ¿de qué estaré hecho, no? Ahí se cumple otra de esas, de estos cuentos que decimos que Sí, todavía sí, no sí. te tocaba, Exactamente, ¿no? Ahí exactamente, sí, 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 una máxima sí, maravillosa. de esas. Todavía no me tocaba. Y justamente en ese terreno, Mario, pues ya despierto, pero cuando despierto no era Oliver Castro, era un ser humano Sí, X, sí, sí. ¿sí? Entonces ya estábamos cercanos ya no, ya este era el último día del año y llegaron unos señores religiosos creo que de, eran cristianos y llevaron un pastelito al hospital, llevaron un pastelito, llevaron un pastelito a maternidad, llevaron un pastelito a este pabellón y llevaron otro pastelito a diferentes pabellones. Entonces llegaron con su guitarra y empezaron a cantar y ya cuando terminaron de cantar y decirnos algunas palabras, pues nos dice, ¿no? Hablen con Jesús, díganle a Jesús. Es más, díganle a Jesús que hable con el Padre para que se le ilumine su mente, para que sepan quiénes son ustedes. Eso fue lo que yo después empecé a recordar, muchos tramitos de las cosas que me pasaron después de que yo estaba ya en el pabellón, porque ya empezaba a aparecer lo que estaba borrado. Claro. Y me acuerdo de eso, digo, sí es cierto, me acuerdo muy bien, porque yo me fui a dormir y en mi litera, pues yo me acosté y me entró esa necesidad, esa angustia, ¿no? Pues ¿quién soy? Y el milagro se hizo al otro día, porque me despierto y le digo a la enfermera, oiga señorita, ¿por qué estoy aquí? Mire usted, ayer venía yo en un autobús flecha amarilla y me dice, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Oliver Castro. Sí, yo venía de Aguascalientes y iba rumbo a México. Ah, permítame, y ya que se va, ya que llama al director, vino el director, vino el médico, vino el neurólogo y no, pues empezaron a revisar toda la cosa. Ahí está, vámonos. Y así fue, Mario. Fíjate. Sí, sí, ¿no? Las cosas raras que llegan a suceder. Luego entonces, sí hubo un fin del mundo, Mario. El fin del mundo fue para mí y fue para la vida anterior que tuve. Ese Oliver de aquel tiempo, pues yo creo que allá se quedó, allá se murió, yo creo que ya. Y ya después este otro que tuvo una nueva oportunidad, pues ya vino a hacer como más cosas, como me metí en múltiples actividades, Mario. Fíjate, Me dio por viajar más. fíjate, ahora sí como dicen, yo te voy a ver, a hacer ver, a una ver. plática, pero va a ser en privado, no va a ser por acá. Ok, Te lo voy a platicar luego, Sí, una sí. parte importante de la historia de mi vida. Ah, muy bien, Mario, cómo no, muchas gracias. Un cambio
paradigmático. Más o menos, Sí, así como sí. el que tú dices. Así es. Y a veces uno se pregunta por qué cambié de esa manera. All right. ¿Sí? O Sí, sea, muy bien. simple y sencillamente, luego, pero al rato te lo voy a platicar ya en más confianza y fuera de cámaras. Pero sí, luego, a mí todavía me pasa de por qué cambié así. Ok. Pero bueno, Ok. ha sido excelente este intro que hemos tenido. ¿No? Ha sido excelente. Sí, por supuesto que sí. El tema que traemos este día a colación es un tema relacionado con todo esto, pero es otro tema que ya lo habíamos platicado tú y yo. Así es, ¿Verdad, Mario. Oliver? Sí, así es. Y en esta ocasión, para todos ustedes amigos que ya escucharon tantas cosas y que yo creo que esto ya lo vamos a dejar como un programa solo y vendrá el otro programa. El tema que vamos a tocar es desde luego un libro que nuestro gran amigo Oliver ha escrito. Ese libro lleva por nombre, por tema, Esos extraños seres. Así es. Es un libro que escribiste sobre el 2016, algo así. ¿Me comentabas no, Mario. No, Mario, mira, este libro nace de una experiencia que yo tuve, que tuvimos mi esposa y yo en el 1900, vas a ver, fue en el 84, en el 94, en 1994. Entonces, yo después del 94 empiezo a hacer una recopilación, una investigación exhaustiva y lo escribo, pero se queda enlatado, ¿sí? Y tengo la oportunidad de hacer la primera edición en 1999. Ah, perfecto. ¿Sí? Sí, La primera edición, que fue una edicioncita muy sencillita, que me apoyó un gran amigo que todavía estaba con nosotros, que era Enrique Renaud. Ah, cómo no, ¿Sí? don Enrique. Enrique Renaud, que siempre me apoyó en muchos proyectos, y entonces pues platicamos sobre el asunto y a él le pareció muy interesante y entonces sacamos la primera edición. Pero no tuvo mucha relevancia. Pasa el tiempo y escribo otro libro, y posteriormente de eso despierta el interés por el libro de Esos extraños seres. Y entonces aparece ya la segunda edición en 1900, en el 2000, 2016. 16, que ¿sí? es la segunda edición. La segunda edición. Ya digamos, mejorada de alguna manera, no, le adaptaste a algunas cosas extras, ¿era la misma? Era lo mismo, nada más que ya tenía una portada ya más decente, perfectamente. mejores hojitas, de mejor material, sí, mejor presentación, ¿sí? Bueno. Y entonces, a partir de ese momento, hacemos una presentación y vuela ese libro. Correcto. Y digo, no, pues de aquí soy. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para hacerles algún comercial que tenemos por ahí preparado. Y a continuación vamos a dejar a Oliver que nos narre su historia, que nos hable de su libro, para que tengamos conocimiento todos los que no conocemos sobre esta historia. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Mario. Por supuesto que sí. Gracias, Mario. Perfecto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Oliver Castro, invitado de este programa especial de nuestro gran amigo Mario Andrade. Y en este momento, pues vamos a iniciar una plática sobre una obra que se llama Esos extraños seres. Esto nace a partir de una experiencia muy personal, muy fuerte, muy traumática, pero también sirve como preámbulo para una pequeña, digamos, exposición con respecto del canibalismo. Dejo en claro que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nuestro expresidente, nuestro querido expresidente haya dicho con respecto de su libro.
absolutamente para nada. Esta obra ya lo expuso desde hace varios años, por lo tanto no creo necesario exponer mi obra en contra de algo que no es, no tiene nada que ver. Vaya, porque luego el Vox Populi pues trata de buscarle las navajas a los gallos para enfrentarlos y pues no, nada que ver. No es para nada. En realidad, hice una recopilación dentro de la obra con respecto de los rituales que suceden en todas partes y en todo momento en el mundo. Eh, alguna alguna vez leí la obra de una antropóloga que en esos momentos no recuerdo su nombre, pero me pareció muy interesante con respecto de que la cuestión de México con, con el famoso mote de caníbal se debió a una mala traducción, ¿no? El señor Hernán Cortés vio a las personas comer de alguna forma que dijeron que parecían canes o canis, de acuerdo con la forma de la expresión de la lengua española en esos momentos, ¿no? Y esto pues dio pie a la cuestión del canibalismo, eh, que es probablemente a lo que se refiere nuestro buen expresidente don Andrés. Sin embargo, sin embargo, existen varias obras, varios tratados que establecen que el canibalismo ha sido una forma de, si no de supervivencia, por lo menos sí de sibaritismo en muchas partes del mundo. Yo hice una recopilación dentro de la obra, que es justamente lo que les voy a leer. Literalmente voy a leer este trabajo. Dice que es una reunión de el abogado Castañeda y un doctor. Dice dice el doctor, el abogado no es un comensal común y corriente, ni siquiera practica un sibaritismo elegante, acaso exótico. Los hay que gustan cosas extrañas, pero él no. El hombre es un antropófago. Oh Dios mío, solo de recordar aquellos instantes, el asco me perturba. Tenía antecedentes similares, son muchos los casos documentados, pero jamás imaginé estar cerca de los hechos. La práctica del canibalismo ha sido detectada en muchas partes del mundo. Algunos indicios apuntan su existencia ya en la época neolítica. El historiador griego Herodoto y otros escritores de la antigüedad describieron algunos pueblos caníbales. En la época medieval, el viajero italiano Marco Polo describió la existencia de tribus desde el Tíbet hasta Sumatra que practicaban la antropofagia. También era común entre algunos pueblos indígenas americanos, como los iroqueses de América del Norte, los tupibambos de Brasil. Con ellos se hace un cuestionamiento. ¿Consideran la carne humana como la de los animales? ¿Creen que en esta forma absorben las cualidades del muerto? ¿Cuál es la actitud nativa sobre esta práctica? ¿Dan razón alguna de eso? Las víctimas son hombres, mujeres o niños. Son enemigos muertos en batalla, prisioneros de guerra, cautivos por estratagemas, esclavos o personas especialmente seleccionadas. ¿Tiene la carne humana cocinada un nombre especial? ¿Se preparan las cocinas habituales o existen cocinas aparte especialmente construidas? ¿Qué parte del cuerpo se come y por qué? ¿Se consideran especialmente sabrosas ciertas partes? Y para terminar, ¿qué hacen con los huesos? Eh, bien,
¿Qué obtendremos de esas respuestas si el acto consumado encierra tanto horror como culpa? Se cree que hasta hace poco tiempo existía el canibalismo en África central y occidental. El caso más documentado, aunque de ninguna manera creído totalmente, y no los culpo, me refiero al expresidente de Uganda, Idi Amin Dada. Como presidente, Amin Dada ejerció una autoridad opresiva y sangrienta, sumiendo a Uganda en la confusión. Su represión provocó la muerte de unos 300.000 ugandeses. En 1979, Amin fue derrocado por una fuerza de invasión procedente de Tanzania, apoyada por rebeldes ugandeses. Al momento de su captura, se cuenta que en su frigorífico se encontraron bastantes cabezas y carne de diferentes partes de cuerpos humanos, como provisión para varios meses. Lo mismo hizo Muhammad el Gaddafi, político libio que mantenía las cabezas de sus enemigos en un frigorífico, tal vez no para comerlas, pero sí para tener el siniestro placer de observar su venganza. Al saberse la noticia de Amin Dada, se tomó como una curiosidad étnica. La gente no podía comprender tamaña atrocidad en pleno siglo XX. Sin embargo, en algunas culturas arcaicas se tenía la creencia que la persona que consumía el cuerpo de otra adquiría las cualidades de ésta, sobre todo si se trataba de un enemigo valiente. En casos de el canibalismo obedecía exclusivamente a razones de venganza. Se creía que el espíritu del enemigo quedaba totalmente destruido si se engullía su cuerpo, pues así no tendría dónde alojarse. En otras ocasiones, el canibalismo formaba parte de rituales. Los Bindarurs de la India central comían a enfermos y ancianos en la creencia de que dicho acto agradaba a su diosa Kali. Y actualmente tengo entendido, por ejemplo, que se recogen partes de los difuntos que queman a las orillas del río para consumirlos como una comunión, digamos, muy esotérica. En México, los aztecas, los más odiados de los grupos étnicos y los más sanguinarios, sacrificaban cada año miles de víctimas humanas en honor a Tezcatlipoca. El sacrificio consistía en extraer el corazón palpitante de la víctima y ofrecerlo al dios. La ceremonia incluía algunas veces el ofrecimiento de la sangre del sacrificado, el desollamiento del cadáver y el consumo de su carne y del corazón extraído. Quiero comentar que es una cuestión muy interesante el hecho de que actualmente, con respecto del libro de nuestro expresidente, muchas personas pues se pusieron en pro y en contra, ¿no? Alguna persona por ahí publicó que era muy difícil que no hayan encontrado pues cuerpos o más bien osamentas con el pecho abierto, o sea que rompieron el esternón. Y obviamente pues pues hay, o sea, hay tantos, ¿cómo le diré? Hay tantas, situaciones digamos, de atmósfera en nuestro país, que en la meseta central, pues es diferente a lo que es la zona en la que nosotros estamos, aunque estamos cerca del mar, pero de todos modos también estamos en una parte alta, y ese tipo de situación cambia, varía la producción de estos resultados, de estos residuos, ¿no? Es difícil, por ejemplo, encontrar una osamenta completa, y lo hemos visto, por ejemplo, actualmente, que se están buscando a las personas que están perdidas, que se perdieron, que por alguna razón se perdieron, o que los embolsaron, o que los metieron en algunos huecos en algún lugar de la geografía mexicana, y sucede que no aparecen las osamentas ni completas, aparecen trozos de osamenta, aparecen trozos de cráneo, aparecen pedacitos, y que debido a la forma en que aparecen, pues tienen que hacerles una
pues un estudio de ADN para poder encontrar una cierta relación con la familia que los busca. ¿Por qué comento esto? Porque pues ha pasado más de 500 años como para que al buscar encontremos justamente las osamentas perfectamente bien configuradas y que tengan una abertura o que no la tengan, ¿no? Es algo muy difícil de complementar en un estudio por lo menos serio, ¿no? Entonces, en el caso de lo que yo estoy hablando, eh, el canibalismo, vuelvo a retomar la situación, en Estados Unidos se dio un caso en la famosa expedición del Paso Donner, en la Sierra Nevada de California, durante el invierno de 1846 a 1847. Allí se perdió toda una expedición y los poquitos que lograron salir adelante, que encontraron vivos, posteriormente declararon que tuvieron que comerse a sus compañeros. O sea, fue un caso absolutamente de supervivencia. O sea, yo no juzgo para nada ese acto. Pero no deja de ser sorprendente, ¿verdad, Mario? Claro. Otro caso se produjo en Chile en 1972, cuando 16 miembros de un equipo de fútbol uruguayo lograron sobrevivir durante 70 días tras haberse estrellado su avión en las cumbres de la cordillera de los Andes. Este caso fue muy documentado, fue muy pasado por todos los medios de comunicación, porque fue algo extraordinario. O sea, la gente jamás va a saber la terrible situación de estos individuos, hombres y mujeres, que lograron sobrevivir después de pasar 70 días en ese lugar y tuvieron que comerse a sus compañeros. Pero aparte de eso, también existe una cuestión que tiene que ver con el folclore, ¿no? Si se me permite comentarlo. Hay un estribillo que dice, es el estribillo ese de Federico, el que mató a su mujer, la hizo picadillo y la mandó a cocer, y que nuestros niños hace tiempo la cantaban como un estribillo de juego. Y aparte de eso también está el del juego del barquito francés, que navegó por semanas, que se hicieron meses y tuvieron que recurrir a comerse al más joven de la tripulación. Yo creo que ustedes se acordarán de ese estribillo del barquito francés, ¿no? Y cómo el barquito y navegaba y navegaba y navegaba sin parar. No llegaba, ¿no? Y nunca llegó. Bien, por sí mismos, esos casos se tornan monstruosos e inaceptables para nuestra sociedad contemporánea. Pero a él no parecía importarle mi criterio, así que le demandé cordura, pero me contestó con la misma frialdad con la que siempre platica. Mi organismo solo puede transformar para su beneficio las refinadas proteínas de un cuerpo humano. No debe culparme, no soy un monstruo, he tenido que aceptarlo después de mucho tiempo de angustia. ¿Por qué cree que solicito sus servicios? Es una gran molestia soportarme a mí mismo, convivir conmigo mismo, y no he tenido valor para terminar con mi vida. Mis principios y otras razones me lo prohíben. Pero sí se permite sacrificar a algún ser humano vivo para saciar su apetito. Le pregunté, y entonces él me contestó, acuérdese de las marchas que Yahvé, su Dios, le mandó a hacer sacrificio durante 40 años en el desierto con el fin de humillarlos, probarlos y conocer el fondo de su corazón. Él les hizo sentir el hambre, les dio de comer el maná que ni tú ni yo, ni tú ni yo, ni sus padres conocían, para mostrarte que el hombre no solo vive de pan, sino que el hombre vive de lo que sale de la boca de Yahvé. De cualquier manera, usted sabe que hay gente para todo. No, abogado Castañeda, no lo sé, y es insípido retomar un pasaje del Éxodo como un recurso de autocomplacencia. Entonces me contestó, desde siempre se ha consumido carne humana. Hace poco, en 1936, en Argentina se publicó que esos personajes que comen niños no son fantasía, sino que tienen presencia real. La primera página del diario El Orden de Santa Fe del 22 de mayo no dejaba dudas. Existe
el hombre malo que come a los chicos, seguido de otros titulares no menos expresivos. Cocinó y comió a una criatura de 11 años. La entrevista que hace al otro día el periodista refiere a algunos motivos del perfil que el Occidente ha ido construyendo acerca del canibalismo. Bien, yo creo que hasta aquí yo puedo con eso dejar sentado que el canibalismo ritual, el canibalismo sibarítico y el canibalismo de supervivencia, pues son cuestiones que pueden darse en un momento dado en la vida de los seres humanos. Hace algún tiempo estuve con uno de mis maestros, antropólogo de gran conocimiento, y él me comentaba acerca de la necesidad profunda que había con los prehispánicos. México, por alguna razón de su orografía, México ha sido un lugar de etnias que durante siglos padecieron hambre, mucha hambre. De ahí deriva, probablemente, ¿verdad? Y discúlpame por la intromisión de este cuadro ideológico o sintomático de nuestras sociedades actuales. Yo creo que de ahí deriva el hecho de que cuando algún gobernador, algún gobernante, alguna persona llega al gobierno o llega al poder, pues lo que hace es llevarse hasta el papel de baño, ¿sí? Por el hambre que pasaron sus ancestros. O sea, el individuo no quiere dejar nada para ver si de esa manera se siente seguro de no pasar hambre el resto de sus vidas. Es lastimoso, es lamentable que así sea, porque todo esto va aunado también a una falta de educación que nosotros tenemos en este país y que no voy a quitar el dedo del renglón porque es importantísimo que de alguna forma, de alguna manera, cambiemos la sintonía de la educación de México para que nuestros mexicanos sean cada día acordes a un mundo que ya se está convirtiendo en una bola demasiado pequeña y que actualmente por la globalización nos infectamos de malas actitudes unos con otros. Yo comento esto porque realmente el canibalismo que existe en nuestro país es, por lo menos en alguna forma, la envidia, la sintonía de la envidia de unos con otros, ¿no? Alguna persona, por ejemplo, pone un negocio y le está yendo bien y el otro pues pone exactamente lo mismo. Sin embargo, ¿qué sucede? El resultado es que se opacan los dos, se destruyen, o sea, no permiten que ninguno de los dos avance. Y eso para mí es una forma de canibalismo. O bien poner una persona que puede ayudar a los demás a lograr un objetivo, pero lo obstruye. ¿Lo obstruye por qué? Porque tengo el poder de no dejarte pasar y punto. Tengo ese poder, tengo esa suciedad dentro de mi corazón y me sube por de mi vientre hasta el cerebro y me dice, tú aquí eres el jefe, tú eres el que puedes hacerlo y además hasta yo te puedo mandar a matar, punto. Todo eso es una muestra del canibalismo social que tenemos en un país como el nuestro. Y sinceramente yo hago este recuento no con ese ánimo, no, yo estoy platicando sobre un libro, pero sale a colación porque es tan extraño lo que estoy viviendo en esos momentos que platicaba yo con un amigo que, bueno, es mi hermano, es un tipazo el individuo, pero escribe muy bien, es un tipo que escribe muy bien, o sea, tiene mucho talento en lo que él hace. Y tiene una cordura muy fresca, muy amplia con respecto a lo que está pasando. Y él me comentaba precisamente el hecho de que en algunos momentos no nos queda más que dejar que corra el agua. Y yo estoy de acuerdo, lo más sano es dejar que corra el agua. O sea, pues que se maten allá los que tengan alguna diferencia entre ellos, que destruyan allá aquellos que tienen el poder de hacerlo, que se lleven lo que quieran, total, últimamente no es mío, no me lo quitan a mí, se lo quitan a toda la bola de contribuyentes ingenuos que creen que su dinero va a ser utilizado para obra pública. Y sí tiene razón, pero no, hay que participar, todos los seres humanos formamos parte de un cuerpo muy grande, o sea, la humanidad no es más que una tajada de carne entre el cielo y la tierra. Y entonces ese sándwich tiene que ser algo delicioso para alguien y por lo menos que sea de beneficio para los seres humanos.
actualmente se dice una cosa con otra, las famosas teorías conspiranoicas establecen que los Illuminati, que los masones, que los aliens, que todo ese tipo de personajes están reorganizando la Tierra para hacer presa de ellos. Si eso hubiera sido, si hubiera solamente una oportunidad de que eso fuera realidad, eso ya lo vendrían haciendo desde hace cientos de años atrás. Y no, años atrás fue más fácil modificar todo el estado del mundo porque pues había poca gente. Ahorita el único problema que nosotros tenemos indudablemente es la cantidad de gente que todavía es saludable, porque si somos un poquito, antes decía yo, cerca de los 8.000 millones de personas, en este momento pues obviamente pues somos más de 8.000 millones de personas, pero aún así estamos dentro del estándar de lo saludable, porque el mundo, aunque parezca pequeño, todavía tiene mucho espacio. En México nosotros utilizamos de alguna manera una especie como de un 15 a 20% del total del terreno, porque el resto de territorio, y nos queda todavía un amplio callejón como de un 10 o un 15%, y ya el resto sí son zonas que son difíciles para vivir, por ejemplo, los desiertos de Sonora, la parte de Chihuahua, las zonas montañosas, pero sí se puede. Si ustedes ven películas francesas, italianas, rusas, se van a dar cuenta de que qué hermosos paisajes con la gente que vive en las montañas. Y yo mismo, o sea, subo para acá, para el rumbo de lo que sería Loma Chica, Loma Grande, que son las montañas cercanas a este lugar, y es un lugar bellísimo, o sea, uno siente por la morriña, siente la nostalgia de que somos parte de la tierra, y eso es algo maravilloso. Pero, pero, obviamente hace falta infraestructura que pues proviene de lo que sería pues pues digamos la parte que le corresponde pues al gobierno, a los municipios, a la federación, perdón, al estado, este y, y yo sé, ¿verdad? No los critico, o sea, llegan y se sirven con la cuchara grande. Pues claro, está bien, me parece perfecto, pues para eso es. O sea, como decía mi abuelita, Dios mío, no me des, nomás ponme donde hay, y con eso es más que suficiente. Pues sírvanse, pero hagan un poquito, hagan algo. Sería interesante, ¿no? Ahora bien, retomando el tema, esto el canibalismo lo estoy aplicando debido a que está en mi libro, porque el protagonista principal es un señor que realizaba rituales y dentro de esos rituales rompió la regla de oro del ritual y concibió un pequeño que era caníbal. Pero, ojo, aquí viene la parte medular del asunto. En 1994, en 1988 entra el presidente eh, Salinas de Gortari. Don Carlos Salinas de Gortari entra a la posesión de su mandato y por alguna extraña razón, ojo, yo en esos días vivía por las Arboledas. Y en esos lugares había allí un entramado de luces que se veían sobre los cerros enfrente de lo que es la unidad habitacional. Y yo preguntándole a la gente qué cosa era lo que veía, me decían que era una lucha de brujas, ¿no? El caso es que alguna vez en esos días, y justamente el día de la toma de posesión, estaba yo en una fiesta con un amigo que era mi vecino inmediato, y era un médico de allá de las Arboledas. Y ese señor pues ya estaba un poquito alegre, y nos pusimos a platicar, y él decía que era una bendición que Carlos Salinas de Gortari fuera presidente. Sin embargo,
cuando yo salí a la azotea y vi hacia el cerro, vi una especie de serpientes de colores, un verde tierno, un verde fosforescente y un rosa, bueno, no, un naranja fosforescente, y de pronto se fueron hacia arriba y empezaron así a pelearse las dos luces, ¿no? Y yo lo llamé y él, cuando llegó, él dijo, ah, caray, ¿y qué es eso? Le digo, es lo que yo quisiera saber. Y yo les comenté, yo creo que es un mal augurio para nuestro país. Y él me dijo, no lo creo. Con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, nosotros vamos a estar en el primer mundo. Bueno, pasó todo su sexenio, y justamente al final de su sexenio, en 1994, eso fue en 1998, en 1988, ¿sí? Obviamente, vaya, yo tomo como referencia el año de nacimiento de mi hija Mariana, mi hija la mayor, 1988. Es una fecha inolvidable para mí, un año inolvidable. Pasan los 1994 y ya iba de salida ese señor. Obviamente, el Tratado de Libre Comercio era un tratado en el que muchos mexicanos no estaban de acuerdo, ¿sí? Entonces, aparece por alguna extraña razón la historia del chupacabras. Esto era desconocido para México, ¿eh? Esto aparece aquí en México, pero era desconocido para México. También había un problema serio que había empezado a gestarse, o ya estaba ya en pleno apogeo, en el sur del país, que eran los zapatistas, ¿no? Que pues, le mancharon todo el currículum al chaparrito pelón, porque realmente pues eso ya vino a echar a perder pues toda la todo el maquillaje que él había usado para su sexenio. Sucede que una tarde como eso de las 4 o 5 de la tarde, salgo con mi mujer, con mi esposa, salimos por el rumbo de el jardín del Murillo Vidal. Por la parte de atrás está un puente que es del río Los Lirios. Un año antes, o varios años antes, no sé, como unos 3 o 4 años antes, allí se había ido una camioneta con un par de muchachos, se los llevó el agua, porque sí, es un arroyito, no, sigue siendo peligroso, ¿sí? Sigue siendo peligroso. Es un arroyito que es aparentemente inofensivo, pero en época de lluvias agarra un carril y una fuerza que no vean, y se llevó una camioneta con un par de muchachos. Es muy lamentable eso. El caso es que nosotros íbamos platicando precisamente sobre ese tópico, en cuanto escuchamos un gruñir como de cerdos debajo del puente. Y por la cuestión de la curiosidad natural, pues nos asomamos y apareció la cabeza de un individuo, de un animal, pues tendría más o menos como 1,20 de altura. Tenía las patas traseras pues pegadas al cuerpo, y por el frente tenía un par de bracitos con garras. La cabeza era grande como de un bulldog. Los ojos eran almendrados, pero grandotes, muy grandes, negros totalmente. No se le veía nariz, solamente se le veía un hocico muy grande y una protuberancia en los incisivos. Bueno, o sea, se veían unos incisivos demasiado pronunciados. El animal era de un color naranja, era un poquito más encendido que el del vasito pero era más o menos así en ese tono, pero más encendido, más brillante, más amarillo. Y en cuanto nos vio, dio un salto, se desplazó en un salto que eran prácticamente como de unos 15 a 20 metros, que es debajo del puente hasta la esquina del arroyito, del cauce del arroyito, y luego de allí hay una vuelta totalmente en ángulo de 90 grados, y de ahí dio el siguiente paso
y lo perdimos de vista. Ahí se perdió. Nosotros nos acercamos a ese lugar porque en días anteriores yo había visto una especie como de resplandor, como les comentaba hace rato, el resplandor encima del promontorio que está exactamente arribita del costado de la escuela Pedro García García, que está enfrente de este Murillo Vidal. Y justamente cuando llegamos a ese lugar, pues ahí estaba todavía ese resplandor. Mi mujer no lo veía. Decía, no, es que yo no veo nada. Digo, es que ahí está. Pero ella no lo veía. El caso es que de ahí nos retiramos. Posteriormente empezó a aparecer en diferentes partes de Córdoba, especialmente por 20 de noviembre, pues empezó a aparecer que pues encontraron animalitos como cerdos, totalmente sin sangre. Encontraron por ahí un par de borreguitos también sin sangre. Luego siguieron buscando. La policía mató una perrita bulldog que tenía sus perritos ahí escondidos adentro de una maleza. La mataron, dijeron que ese era el causante de ese daño. Pero después de que acabaron con ese animalito, pues siguieron los daños. Entonces sucedió que cuando ya un policía municipal fue atacado por ese ser dentro del panteón, es cuando nosotros empezamos ya a desplazarnos para allá y a seguirle la pista. Pues por mucho que buscamos, solamente encontrábamos nada más los resultados de lo que había hecho este animal, este ser. Ya posteriormente, ya con el paso del tiempo, pues yo me fui enterando, por ejemplo, que había aparecido, pues, en esta parte de Puerto Rico, principalmente donde hizo una matazón muy grande. Luego se fue al centro del país, o sea, a la meseta central, y luego apareció por el rumbo de acá pues de Perú, Guatemala incluso, luego en España. Entonces yo decía, ah, caray, esto no es cualquier cosa. Cuando yo hice, posteriormente que nos pasó ese encuentro, yo hice un boceto de lo que yo había visto y le comentaba a mi mujer, mira, así era, ¿verdad? Sí, efectivamente así era. Ya después lo empezaron a poner con púas y con otras cosas, pero no, realmente el animal no tenía púas, tenía un poco un manchón de pelo oscuro en la coronilla, y de ahí les seguían algunas líneas de pelo oscuro en el largo del lomo, pero nada más. No tenía cola. Solamente era como un perro sin cola y con las patas traseras como si fueran extremidades de un saltamontes, así de largos, o sea, eran unos saltos muy poderosos. Esto realmente lo vimos. Posteriormente hicimos una investigación. Yo platiqué con varias personas de allí del jardín, y un señor grande que era pues uno de los empleados del municipio. Él me comentó que allí pasaban muchas cosas, que allí entraban muchas cosas, que habían entrado unos enanitos, que habían entrado unas mariposas que eran muy extrañas y que se perdieron en el mariposario que tenían en ese lugar, que habían entrado una serie de tentáculos que porque no eran culebras, porque no tenían cabeza, no tenían nada, eran como unas babosas, pero largas como serpientes, pero que se deshicieron, o sea que iban caminando y después ahí se fueron deshaciendo y ya no soportaban la atmósfera. O sea, esto que les comento es probablemente pues un vestigio, ¿verdad?, de una posible pues entrada dimensional. Comentando con algunas personas que están metidas en este asunto, pues me decían que es probable que haya sido una puerta dimensional. Yo escribí ese libro tratando de hacer una novela que fuera totalmente fidedigna con respecto de lo que pasaba, porque en el caso de lo que yo estoy comentando,
es de que durante esos tiempos empezaron a aparecer personas masticadas, o sea, gente que se las estaban comiendo. Y luego, después de eso, no sé si ustedes recordarán que apareció una señora que dijo que había visto una, un carro grande y que se levantó por el aire, se levantó la lona y que lo que vio adentro era una cantidad tremenda de abiertos en canal, ¿no? Y que posteriormente la señora pues la mataron debido a que había visto y había dicho lo que no tenía que decir. Esto obviamente es algo bastante perturbador, pero todo eso viene dentro de la obra de esos extraños seres porque al fin de cuentas, si nos ponemos a reflexionar un poco, usted sabe quién vive cerca de usted, usted sabe quién vive al otro lado de su casa, usted sabe con quiénes se convive, usted sabe qué comen los que usted conoce. O sea, hace algunos años, un amigo, no sé si ya lo platiqué alguna vez, Mario, este asunto de la gente que aparece. No, no, Bueno, no. bueno, hace tiempo un amigo me dijo, oye Oliver, porque yo le decía, ¿no? Oye, ¿ya viste cuánta gente hay en la ciudad? Y él me dice, Oliver, la mitad de la gente que tú ves no existe. Esos son unos golpes directo al hígado, o sea, son golpes, vaya, bien aplicados. Nunca me digan Le eso, digo, ¿no? hombre, újule. Para entonces, pues obviamente uno cuestiona, ¿no? A ver, dame datos, ¿en qué te basas para decir eso? Entonces él me dice, mira, vente el domingo a las 12 del día, te espero aquí en Superahorros del centro, de la avenida 1. Ahí estaba yo esperándolo exactamente, bueno, perdón, iba yo llegando por la calle 13, rumbo a la avenida 1, y ya estaba el buen Tito, ya estaba allí esperándome, y yo llego, y justamente cuando yo llego, no había gente, no había personas, o sea, la avenida estaba vacía, la calle estaba vacía. Es verdad, uno que otro pasaba, pero salían de super ahorros y todo eso. Justamente a las 12 del día, ¿de dónde salió tanta gente? Por todos lados empezó a haber personas. Y entonces es cuando empezamos a caminar rumbo a la casa municipal. Y en el trayecto encontramos gente que me decía, mira, observa esta señora, mira, observa cómo va caminando, observa cómo da sus pasos y obsérvala bien en la parte de atrás de su vestido. Y pues sí, en realidad era un poquito extraño porque al movimiento de su cadera, la señora parecía como que tenía un objeto, pues, debajo de su vestido y que se movía como si fuera una colita, ¿no? Era una señora grande, que todo el tiempo que tratamos de ver la cara, ella siempre trató de, o sea, se movía de una manera magistral y escondía su cara. Seguimos caminando y encontramos a dos individuos que eran exactamente igualitos. Y eso es bastante extraño. Y ya llegando justamente en la puerta, una puerta antes de la entrada de lo que era antes la farmacia de Dios, este, de mi buen amigo Delfín, Mauricio. Mauricio Delfín, allí eh, estaba un hombre alto. Yo sinceramente calculo que sí llegaba a los 2 metros de altura. Era un hombre verde, o sea, yo sinceramente pensé que ese señor estaba muy mal de su hígado. Nada más que él me hizo ver una particularidad. Tenía un abrigo de cuadros de color verde, o sea, el señor quería maquillar su aspecto con su abrigo. Y en cuanto pasamos, el señor cerró los ojos, bajó la cara y trató de ver para otro lado, o sea, no quería ser visible ante nosotros. Seguimos y llegamos a lo que ahora es Modatelas. Allí él dijo, ¿sabes qué? Este hombre sí se pasó de la raya. Este señor lo voy a entrevistar y bajamos y ya no estaba. Entonces,
todo esto viene a colación porque yo había platicado en una de mis charlas acerca de lo que pasaba en el edificio El Ejecutivo. Cuando hace algunos años yo tenía una novia en ese lugar y yo la fui a visitar, pero me equivoqué, subí las escaleras, no usé el elevador, subí las escaleras y entré al primer piso. Y pues encontré pues una gran cantidad de gente trabajando, pero digo, no, yo creo que aquí no es. Había mucha gente trabajando, todos estaban en lo suyo. Era como una serie de oficinas, todas continuadas y todos trabajando. Bueno, seguí subiendo hasta el piso donde estaba mi novia. Y yo cuando llegué le dije, oye, disculpen porque me equivoqué del lugar y me metí al primer piso y pues hay mucha gente. Entonces ella me dijo, no, 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 Oliver, no, allí no hay nada. Ahí van a ser las oficinas de una empresa de Córdoba, pero allí está en obra negra, no hay nada. Es más, la puerta nada más son dos batientes de triple A que son para que la gente pues no se meta. Y le digo, no, ¿cómo crees? Hay un montón de gente. Y entonces bajamos al siguiente piso y pues no, aquí no es. Bajamos al otro piso y abrimos las puertas y efectivamente no había nada. Estaban todavía los pilares en rústica, no había piso, todo estaba en obra negra efectivamente y yo me quedé asombrado. Entonces pues me fui con ese asombro y yo pues en este tiempo manejaba yo una moto y entonces yo la había dejado en el estacionamiento. En el estacionamiento había un muchacho un tanto locuaz y buena vibra el chamaco, ¿no? Entonces le comenté lo que estaba pasando allí, le pregunté si no había visto alguna cosa extraña en el lugar. Y él me dijo, pues más extraño que puede pasar es ver que sale gente de allí y se mete allá en la otra pared. Y yo le dije, oye, ¿tú has visto eso? Sí, muchas veces. Y sinceramente yo me fui asombrado. Me fui asombrado que en Córdoba pasen esos fenómenos y que nadie diga nada. Después, posteriormente, hablé con Nachito, el que era en esos días cronista de la ciudad, Nachito Cabral. Yo le dije, oiga, don Nacho, fíjese usted que pasan esos tipos de fenómenos. Entonces él me comentó, mira muchacho, lo que pasa que allí atrás, allí donde está ahora este edificio, en la parte de atrás, sobre la calle, a media cuadra, ahí estaba el hospital psiquiátrico. Entonces comprendí que la enorme fuerza que tiene el pasado, el doloroso pasado de muchas personas, hace que se guarden en algún punto pues digamos, remanentes, ¿no? Estos sofisticados momentos y que se vuelven a abrir en algún momento dado y que permiten de vez en cuando que los veamos, porque ese fenómeno, que yo sepa, nadie más lo ha vuelto a ver. Y sin embargo, hubo un tiempo en que mucha gente me comentaba ese fenómeno. Incluso quiero comentarles que dentro de mi programa que tenía yo, el extraño mundo de la realidad, en ese programa yo invité a un gran amigo, a Jaime Reyes, y Jaime Reyes nos llegó a platicar acerca de que él estuvo por lo menos 20 minutos platicando con un hombre que había muerto hacía como 2 o 3 años. Y eso para mí fue totalmente, pues, fuerte, muy fuerte, porque, pues, ¿quién puede hablar con un muerto? Pero él dice, o sea, él asegura, y es un hombre muy inteligente, es un hombre muy despierto, es un empresario que se mueve muy rápido en el contexto de la economía. Entonces, pues no es una persona que ande perdiendo el tiempo, que nada más esté ideando cosas, no. Y entonces ahí es donde me di cuenta de que existen otros niveles de cosas y casos que nosotros tal vez ignoramos. Pues bien, yo creo que hasta aquí ha sido suficiente para poder platicarles sobre esta obra. Los invito a leerla,
Se llama Esos extraños seres, edición de 2016. Y, como siempre, quedo con ustedes como su amigo y servidor. Oliver, pues estamos muy a gusto con la narración que nos hiciste en esta ocasión de tu libro. Y bueno, es maravilloso escuchar todas tus historias. Te agradezco en nombre de todos los que vamos a poder disfrutar de este programa, de esta narración tuya. Y esperamos que no sea la última, esperamos que dentro de poco tengas el tiempo y nos des el honor de narrarnos otro de tus libros. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Sí, efectivamente, sí, todavía hay tela de donde cortar. Hay mucho material. Hay buen material. Y realmente, como yo les comentaba, no es un material fidedigno, sino que es un material que despierta un poquito pues digamos, a la búsqueda, ¿no? A la investigación. Y que, pues, muchas personas que me conocen y que saben bien mi trayectoria, pues yo creo que deben considerar que parte de ello pues es real porque me conocen y saben que efectivamente así sucedió. Entonces, pues vamos a hablar de otras cosas que también tienen mucho que ver con esta bellísima ciudad de Córdoba. Y por otro lado, yo quisiera mandar un saludo muy cariñoso, muy cordial a la profesora Rosario Montalvo Cruz, que es una mujer que en toda su vida fue un ejemplo para muchos muchachos en la escuela, porque como profesora, como persona, como una madre, como una ama de casa, es una persona, íntegra. Entonces, yo estoy muy, muy complacido con su amistad, Mario, y yo por esa razón es que, pues, le mando un saludo muy afectuoso desde este foro. No, no, desde luego la profesora Charito Montalvo, también una gran amiga desde Excelente. hace muchísimos años y que se le aprecia bastante y yo creo que en Córdoba también es muy apreciada. Así es. Pues no nos queda nada más que despedirnos y esperemos que en el transcurso del nuevo año a todos nos vaya de lo mejor posible. Así Y, sea. y pronto vamos a tener una nueva historia con Oliver Castro. Así será. Gracias, Mario. Gracias a ti, Oliver. Hasta luego. Hasta luego.